también con nosotros, ¿verdad? Así, es más, hasta en medio de nosotros se hubiera metido, ¿verdad? Y aunque uno le dijera, no, yo aquí, ¿verdad? En medio de nosotros. Pero ahora no, ahora Él está en su sillón y le digo, vente para acá, no, acá estoy bien. Acá estoy más cómodo, acá estoy a mis anchas. Y pues bueno, eso es, hermano, en lo físico, en nuestro Hijo. Pero Dios también, su palabra nos habla acerca, cuando algo está en la Biblia, hermano, como esto del niño, pues se refiere también a cada uno de nosotros aquí, hermano. No nada más, hermano, a nuestros hijos en lo carnal, a nuestros hijos en lo físico, sino también, hermano, a nuestros hijos o a cada uno de nosotros en general, como personas que asistimos a una iglesia cristiana, donde conocemos la palabra. Cuando tú llegas por primera vez, ¿cuántos recuerdan esa primera vez? Tuvo que haber una primera vez en que usted llegó a Cristo. Tuvo que haber un día en que usted entró por primera vez, hermano, y hubo cosas que usted no sabía, que usted no conocía, que usted nunca en su vida había experimentado. Entonces, hermano, usted en ese momento, usted era un niño. Usted era un niño espiritual. Y yo me acuerdo que cuando vivíamos en Acapulco, yo agarraba a mi hijo, ¿verdad? Ahí estábamos en las playas, jugando, y de pronto pues yo lo agarraba y lo aventaba. Me acuerdo que lo cargaba así, lo aventaba, y a él le encantaba eso, ¿verdad? Ahora dígame si lo puedo cargar, ¿no? Al contrario, yo creo que si lo quiero cargar, él me agarra a mí, me hace un martinete, no sé, porque es más difícil. Entonces, hermano, la gente crece, pero cuando uno es niño también le gusta, se deleita, disfruta, le emociona la leche espiritual. Cuando tú llegaste por primera vez, hermano, como niño espiritual, quizás igual, hermano. Yo en ese tiempo de oración estaba orando, hermano, junto con mi esposa, y le estaba pidiendo al Señor dirección para el mensaje de esta noche, y a mi mente vino ese recuerdo de que había visto a mi hijo en ese sillón. Y de pronto, ¿verdad?, empecé a mirarlos a muchos de ustedes, a cada uno de ustedes los empecé a mirar. Y ahí en mi oración, ¿verdad?, y de pronto vino a mí esa palabra, esa escritura, y que empecé a buscarla, y Dios comenzó a ministrar mi vida. Y dije, así como mi hijo es en lo espiritual, en lo físico, perdón, así como mi hijo en lo físico, también, ¿verdad?, uno comienza a mirar cómo va creciendo cada uno de ustedes que están aquí. Un día llegaste, un día viniste, y como niño espiritual, todo te llamaba la atención. Así son los niños, ¿verdad? Todo les llama la atención. Entonces, como niño espiritual, tú llegaste a este lugar, hermano, o llegaste a los pies de Cristo, si llegaste a Alcance Victoria en ese centro, aun si usted, hermano, ya venía de otras iglesias o de otros ministerios o con otro pasado espiritual, hermano, pero si usted llegó a Alcance Victoria en ese centro, algo tuvo que provocar que usted se quedara. Algo tuvo que ocurrir para que usted decidiera quedarse en ese lugar. Y muchas cosas, tal vez si le dijeran, ¿y por qué se quedó? ¿Verdad? Usted podría decir muchas cosas, ¿verdad? Por la predicación, por la música, por la organización, por el talento, por las pláticas del hermano Cuthberto. Siempre hay alguien que algo les gusta, ¿no? Algo le tiene que haber atraído, ¿verdad? Para haberse quedado. Y estando ahí entonces, hermano, cada uno de ustedes es como ese niño espiritual. Y yo en mi espíritu, hermano, comencé a sentir esto. En mi espíritu comencé a sentir esto y empezaba a sentir, cuando eran niños les gustaba acercarse. Cuando eran niños pensaban que todo lo sabía su pastor. Cuando eran niños, ¿verdad? Imaginaban, yo quiero estar ahí porque sé que, como que todo lo sabe, como que está bien, como que... Pero igual yo se lo digo y le puse el ejemplo de mi hijo. De pronto los empiezo a ver crecer y digo, a lo mejor ya no piensan igual, ya no dicen, el pastor no lo sabe todo.
Es más, creo que ni sabe nada. El pastor creo que no es lo que yo pensé que era al principio, porque vamos creciendo, hermano, y tristemente, hermano, cuando crecemos, deberíamos de llegar a un nivel donde pase lo que pase, suceda lo que suceda, se mueva quien se mueva, se sienta quien se sienta, se vaya quien se vaya. Yo tengo fuertes convicciones de decir, pero no sé, pero esta es mi familia, ¿verdad? Porque yo lo miro así conmigo, mi hijo ya cambió, pero él no nos va a cambiar de familia, no va a decir, esta familia ya no me gusta, me voy a ir con otra familia, ¿no? Hasta que tome otra decisión, ¿verdad? Que sea ya otra situación, conforme a su edad y conforme a lo que se decida en este tiempo, amén. Pero mi corazón, hermano, ahí estaba siendo ministrado por Dios. Estaba siendo ministrado por Dios, hermano, y yo sentía esto en mi corazón. Cuando mi hijo estaba chiquito, se acercaba a mí y se dejaba abrazar. Cuando algunos de los miembros de mi iglesia me miraban diferente, se acercaban a mí y se dejaban abrazar. Ahora ya ni se acercan. Ahora ya es cierto distanciamiento, ¿verdad? Yo le dije que iba a compartir algo de mi corazón. No es un reproche, porque es algo que Dios me dio, que Dios me regaló para compartírtelo, y vamos a tener algo muy especial en esta noche, amén. Entonces, hermanos, vemos lo que dice aquí Hebreos, y dice que la leche espiritual, ¿verdad? Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra. Un día tú fuiste inexperto en la palabra, ¿verdad que sí? Un día fuiste inexperto. No llegaste sabiendo de la Biblia, no llegaste sabiendo, entonces alguien te tuvo que haber enseñado. Ahora ya sabes muchas cosas y ya sientes que ya nadie te puede enseñar. Porque dice aquí que todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, ¿verdad? Y está bien, o sea, yo al mirar y comparar, yo quise empezar todo este tiempo hablándole de mi niñez. Yo cuando venía a este lugar, hermano, era como que lo máximo, ¿verdad? Hoy, hermano, me jacto de que hice 1:30 para llegar aquí. Hoy me jacto de eso. Cuando antes sentía, uy, Huastepec, uy, no, hombre, ya nos veníamos comiendo las tortas en el metro, hermano. ¿A poco no? En el metro ya venías comiéndote la torta, y en el camión, hermano, sentías como que, uy, yo abría las ventanas y sentía como iba el camino, y Dios decía, ¿hasta dónde vamos a ir? Hoy, hermano, me jacto porque en 1:30 ya estaba aquí. Hasta digo, ay, llegamos bien temprano, ¿verdad? La gente cambia, y es bueno, y es normal, y es natural, y así tiene que ser. Pero al final de cuentas también tenemos que mirar, ¿verdad? Me recordaba, hermano, una palabra que escuché un día, ahora que vino Pastor Jesús Santana. Y Pastor Jesús Santana estaba predicando ahí, y a quien le dirigió la palabra, pero yo lo agarré en mi corazón, le dirigió la palabra a Pastor Israel en ese momento, y le dijo, Israel, honra siempre a Chavarín como tu padre espiritual. Y le dijo, maestros vas a tener muchos, pero padre solamente uno, ¿verdad? Y eso, hermano, yo lo agarré en mi corazón y dije, es cierto. En esta vida, hermano, yo tuve muchos maestros, pero papá solo uno. Y espiritualmente igual, hermano. Espiritualmente, hermano, podemos decir, maestros en esta vida puedo tener muchos, pero papá espiritual solamente uno. Y a él lo tengo que honrar. Y a él lo tengo que valorar. Y a él le tengo que dar su lugar. Amén. Tengo que mirarlo como quien es. Como el hombre que me brindó su confianza. Que cuando yo no era nadie, él dijo, quiero que me apoyes en esto. Quiero que hagas aquello. Quiero que vayas acá. Quiero que te involucres en el otro. Y si estoy donde estoy es porque un día mi papá espiritual también me dio oportunidades. Y eso no se puede olvidar, hermano, aunque yo, así lo voy a decir, no quiere decir que sea así, pero aunque yo supiera más que mi papá. ¿Sí me explico?
sea, no puede ser, hermano, que un día, ¿verdad? Que un día mi hijo menosprecie a su padre porque no sabe lo que él sí sabe. ¿Sí me explico? Yo sé más que he visto mucho esa historia, ¿verdad? De jovencitos que menosprecian a su mamá porque no saben ni cómo encender un celular. Ay, mi mamá es retonta. Mi mamá no sabe. Ay, mi mamá, ay, hay que enseñarle. Ya porque saben apachurrar un botón, creen que todos lo saben, hermano, ¿verdad? Y menosprecian lo más grande, hermano, que tenemos en esta vida, que es el haber sido, tener la dicha, la bendición de tener un papá, de tener una mamá. Amén. Aún, hermano, podemos ver en los evangelios que nuestro Señor Jesucristo hablaba acerca de los niños. Y yo sé que usted se lo sabe, pero vamos a Marcos capítulo 14, versículo 20. Marcos 14, 20. A ver, déjeme ver. A lo mejor es 19. No puede ser. Marcos, perdón, les digo otra escritura. Es Marcos 10, 13. Marcos 10, 13. Amén. Y mira cómo dice la palabra del Señor. Dice: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolo en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Quiere decir, hermano, que por mucho que tú crezcas, aún espiritualmente, por mucho que te desarrolles en el ministerio y que llegues a hacer grandes cosas, grandes maravillas o grandes circunstancias, que Dios te dé la oportunidad de hacer grandes logros en su camino, hermano, en el ministerio, hermano, aún nunca debes de olvidar la porción de volver a ser como un niño. ¿Sí me explico, hermano? Que nunca, hermano, te pierdas la oportunidad de volver a ser como un niño. ¿Qué daría yo, hermano? Han pasado 23 años de que yo nací en Cristo. Yo llegué a Cristo en el 94, hermano. Han pasado ya 23 años desde entonces. Y han pasado infinidad de cosas. Tenemos ya 15 años de pastores. Pero ¿qué daría yo, hermano, por ser como esa primera vez que entré por primera vez a la iglesia y no sabía nada? ¿Están aquí, hermanos? Me he puesto nostálgico en estos días, hermano. He puesto canciones de Marcos Witt de 1992. He puesto de Marco Barrientos del 97. Y nombre de esos cantos con los primeros que empecé a crecer. Y es una situación, hermano, donde el Señor dice: no te olvides de dónde vienes. Y aquí en el ministerio cantamos mucho eso de no dejes que se te olvide, ¿no? Que nunca se te olvide. No dejes que me olvide dónde estaba yo, de dónde me trajiste, cómo llegué, cómo fue el primer momento que llegué, ¿verdad? No sabía quién era el hermano, no sabía quién era la hermana, no sabía qué había pasado, no sabía lo que había pasado en la escuelita. ¿Están aquí, hermanos? Hoy, hermano, ya crecemos, empezamos a saber, conocer y ya hasta juzgamos, ya no como niños, ahora juzgamos ya como adultos espirituales. Deberían de hacer esto, es que no pasa lo otro, es que aquello, y cambiamos. Pero muchas cosas serían más fáciles si volviéramos a ser como esos niños espirituales. Ahora bien, tal vez alguien pregunte: bueno, entonces, ¿qué con la madurez? Por supuesto que Dios quiere que seamos maduros espiritualmente también, ¿verdad? Porque si no, imagínense todos aquí chupándonos el dedo y dicen: ay, ya bien cuidada, somos niños espirituales. Con todo respeto, hermanos, supe
Supe de una secta, no sé cómo, no hay otra palabra para describirlo. Supe de una secta que cuando estaban en el servicio, hermano, tenían que comportarse como niños. Y empezaban algunos a gatear, otros empezaban a tonar la sonaja y otros se chupaban porque, es que la Biblia dice, hay que ser como niños. No, eso no es, hermano. Dios nos reprenda a todos y caemos en esa fatalidad. ¿Está conmigo, hermano? No, hermano, sino al contrario. Y si usted mira la palabra de Dios, también ahí viene bien descrito qué es lo que quiere el Señor decir en cada una de las escrituras. Él quiere que seamos, por eso mira, cuando dice, de cierto les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no dice siendo niño o haciéndola de niño o comportándose como niño, ¿verdad? Si no, de pronto, hermano, tenemos puros chabelotes, dicen por ahí. Imagínate, puros cuates, ¿no? Y dices, no, eso no es, eso no se refiere, de eso no se trata, ¿verdad? Ya había Chabelo subido en esa camioneta, dije, yo sí le hacía de Chabelo, con ganas de subirme en una de esas, ¿no? Pero bueno, no se trata de eso, hermano. Se trata, hermano, de que recibamos el reino de Dios como un niño, con esa misma inocencia. Nuestros pequeñitos son inocentes, ¿verdad? Son pequeñitos. Mire, aquí tengo a la vista a Luis David. Está dormido en las piernas de su papá. Híjoles, dices, ¿qué ejemplo tan hermoso está? Mira, en las piernas de su papá se durmió. ¿Quién diera yo por ver a mi hijo ya ahorita que se durmiera en mis piernas? Capaz que se duerme y se despierta y se espanta y dice, uy, ¿qué estoy haciendo, no? Pero mira, si ahorita se despierta, y es más, si Luis trata de moverlo, de despertarlo, él va a querer quedarse allí, porque allí está seguro, porque ahí se siente bien, porque es su papá, porque nada lo puede desprender de ahí. Es el amor de papá, es la bendición de ser su papá. No lo sabe todo, pero es el superhéroe de él, ¿verdad? Y espiritualmente es igual, hermano. Nosotros, hermano, hoy le puedo decir francamente, yo no lo sé todo. Yo no puedo decirle, hermano, que soy el mejor pastor. Dios me libre de eso. He tenido muchas fallas, muchos errores, muchas equivocaciones. He faltado quizás en algunas cosas, hermano, pero Dios me dio este llamado. Y yo he tratado siempre de respetar este llamado, de cumplir con este llamado en lo más posible, hermano, hasta donde mis fuerzas y mi manera de ser me lo permiten. Si hay pastores que hacen otras cosas, gloria a Dios. Si hay pastores que hacen menos que yo, gloria a Dios, pero cada uno tiene su llamado y cada uno tiene su propósito, y a cada uno Dios le ha dado su rebaño. ¿Está conmigo, hermano? Yo considero, hermano, que usted hoy es mi rebaño, que usted es la gente con la que hemos crecido y hemos aprendido juntos. Y le digo una cosa, no he terminado de aprender. Yo sigo aprendiendo, hermano. Yo no me canso de aprender y digo, Señor, que nunca llegue el momento en que diga, ya lo sé todo, ya no tengo que aprender nada. Al contrario, hermano, yo quiero seguir aprendiendo y seguir abierto en el Señor. Amén. Porque dice la Escritura, hermano, que recibamos el reino de Dios como niños. Pero ahora sí, vamos a 1 Corintios 14:20. Primera de Corintios 14:20. Amén. Y fíjate cómo el Señor no deja cabitos sueltos, ¿verdad? O hilos sueltos. Y esta escritura, hermano, dice aquí en el 14:20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños ¿en qué? En la malicia, dice ahí. Hermanos, esto está siendo escrito, hermano, para los corintios. ¿Quién escribió este libro? El apóstol Pablo.
Y el apóstol Pablo le está escribiendo a los corintios y quizás él estaba viendo que los corintios estaban discutiendo o disputando entre esas escrituras de que seamos como niños, o qué querrá decir eso de ser como niños, o por qué nos están pidiendo que seamos como niños. Y Pablo viene, hermano, y les dice a los corintios: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Sé que ya creciste. Sé que ya creciste, es algo imposible de evitar. Es más, un pastor siempre anhela que sus hijos espirituales crezcan también. Ese es el anhelo de un pastor, como un papá. Tal vez nos llega bien rápido. Yo miro a mis hijos y digo: ¿cuándo pasó? ¿Cuándo ocurrió? ¿En qué momento sucedió? ¿Cómo fue que crecieron tan rápido? Si apenas llevamos 18 navidades, no se vale, ¿no? A mí me hubiera gustado todavía tenerlos chiquitos y ver qué quieres que te compre, o mira, que no, hermano, en una situación así, ¿verdad? Donde nosotros, hermano, podamos ver que nuestros hijos, bueno, pues también han crecido. Nuestros hijos han crecido, hermano, y fue muy rápido, muy rápido. Las cosas que le gustaban de niño, hoy ya no le gustan. Las cosas que hacía de niño, hoy se las recordamos y como que se queda: chales, ¿a poco eso hacía yo? Y detalles, hermanos, donde los disfrutamos de niños. Es algo inevitable. Y que usted, hermano, como cristiano, como miembro de mi iglesia, como oveja de este rebaño, crezca, hermano, es nuestro anhelo. Los vemos crecer, hermano, y también con algunos de ustedes puedo pensar igual: ¿cuándo pasó? ¿En qué momento ocurrió? Porque no te das cuenta cuando tu hijo deja de acercarte a ti y decirte: ¿y por qué? No te das, simplemente pasa. ¿Está conmigo? Y a veces hasta como papá, como que te atrae y ay, ya deja de preguntarme, ¿verdad? ¿Y por qué el agua es así? ¿Y por qué sale el sol? ¿Y por qué el árbol? ¿Y por qué la mosca? ¿Y por qué? Y tú tienes que darle respuesta de todo eso, ¿verdad que sí? Y en Cristo es igual, hermano. En Cristo es igual. Muchas veces, hermano, muchos preguntan, hermano, y preguntan, y uno tiene que darle respuestas. Y no nos damos cuenta del momento en que dejan de hacer las preguntas y dicen: ya aprendí, ya lo sé, ya lo puedo hacer solo. Así, hermano, como una persona crece físicamente, también crece espiritualmente, ¿verdad? Y el pastor con sus ovejas, ¿verdad?, los mira, y yo quisiera verlos, a lo mejor todavía como con mi hijo, ¿verdad? Quisiera verlos igual, como aquellas primeras